El hombre que mantiene una guerra en contra del gobierno mexicano y del estadounidense, el criminal más buscado de México, incluso más poderoso que el Chapo Guzmán. Te hablo del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Nadie lo ha logrado capturar. La DEA ofrece $10 millones por cualquier información que lleve a su arresto. Pero ¿quién es? ¿De quién se trata? ¿Cómo llegó a ser el peor narcotraficante de la actualidad? ¿Realmente es tan peligroso como parece? Vamos a responder estas preguntas en este video. De sembrar aguacates a convertirse en el líder de uno de los cárteles más grandes de México, conoceremos la historia del Mencho y cómo se convirtió en el capo más poderoso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Suscríbete al canal y dale like si te está gustando el video. Nemesio Oseguera Cervantes nació en una zona rural de Cualcomán, en Aguililla, Michoacán, México, en julio de 1966. Su nombre original podría haber sido Rubén, pero lo cambió a Nemesio en honor a su padrino. No obstante, es más conocido por el sobrenombre El Mencho, que es una variación de su nombre. Nemesio creció en una familia de escasos recursos dedicada al cultivo de aguacates. Tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel y Abel Keith. Deberías anotar estos nombres, ya que ellos fueron importantes en la carrera criminal de este individuo. Abandonó la escuela primaria cuando estaba en 5º grado para trabajar en el campo, y hasta este punto tenía una vida honrada. Pero a los 14 años, todo cambiaría cuando empezó a vigilar plantaciones de marihuana. Cuando se acercaba a los 20 años, decidió buscar junto a sus hermanos una vida mejor y emigró ilegalmente a California, Estados Unidos, en la década de 1980, una elección común entre muchas familias mexicanas en ese entonces. Aunque en ese momento las autoridades estadounidenses no sospechaban de su identidad, con el tiempo descubrirían que habían recibido a uno de los criminales más influyentes y brutales de México. Desde el principio, los jóvenes tenían claro su propósito al llegar a California: iniciar la venta de drogas, y lo hicieron. Sin embargo, el negocio no les duraría mucho tiempo. En 1986, mientras intentaba establecer una red de distribución como traficante minorista, fue arrestado junto a su hermano Abraham. Más tarde, en 1992, ambos fueron condenados a prisión federal y posteriormente deportados. Pero, ¿cómo entró en los cárteles? En el grupo delictivo conocido como el Cártel del Milenio, el Mencho inició su carrera como integrante del equipo de sicarios encargado de proteger al narcotraficante Armando Valencia Cornelio. Sin embargo, el 12 de agosto de 2003, las autoridades mexicanas detuvieron a su líder. Después de algunos sucesos, el Mencho trasladó su residencia a la capital del estado de Jalisco, donde se unió con su suegro José Luis González Valencia, también conocido como El Quini, y Román Caballero Valencia. En esta región, el Mencho estableció una alianza estratégica con una facción del cártel de Sinaloa, liderada por Ignacio Nacho Coronel, un importante narcotraficante asociado con el Chapo Guzmán. Bajo la dirección de Coronel, el Mencho y su grupo se encargaron de gestionar las operaciones de narcotráfico, las actividades financieras y los asesinatos relacionados con el cártel de Sinaloa en los estados de Colima y Jalisco, y así su ascenso comenzó. Antes de ascender como uno de los líderes del narcotráfico a nivel mundial, era reconocido como El Gallero. Este sobrenombre con el tiempo evolucionó a El Señor de los Gallos, a medida que acumulaba poder y prestigio en el mundo criminal. El apodo se debe a su afición por las peleas de gallos, un pasatiempo en el que participaba activamente, rodeado de mujeres hermosas y una atmósfera de lujo y violencia. Tras la detención de los líderes de la organización, incluyendo la muerte de Nacho Coronel, la organización del Cártel del Milenio comenzó a debilitarse, lo que llevó al Mencho a intentar tomar el control de su estructura de liderazgo. En este momento, el cártel se dividió en dos: los Matacetas y la Resistencia, y luego de una serie de enfrentamientos violentos, los Matacetas, liderados por el protagonista de este video, prevalecieron en la contienda, consolidando su poder en el occidente de México. Posteriormente, este grupo optó por cambiar su denominación a Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, marcando así una nueva era en el panorama del crimen organizado en México, con el Mencho como una figura central en su estructura de mando. En ese momento, el niño que recogía aguacates era el líder de uno de los cárteles más grandes de México. En su papel como líder del FOJNG, el Mencho consolidó su autoridad,
expandiendo el dominio territorial y corrompiendo a funcionarios gubernamentales. Esta estrategia le permitió transformar al CJNG de una organización criminal pequeña a uno de los principales grupos delictivos de todo el territorio mexicano. Durante este proceso, el Mencho se erigió como uno de los delincuentes más buscados en el país. El ascenso del Mencho a la notoriedad se atribuye a diversos factores, entre ellos las exhibiciones públicas de violencia extrema y sensacionalista por parte del CJNG. Los ataques directos de esta organización contra las fuerzas de seguridad mexicanas lo convirtieron en un enemigo destacado del Estado, ganándose la reputación de ser un criminal sumamente peligroso. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y dale like al video. A lo largo de los siguientes años, Nemesio fortaleció sus actividades en Jalisco y regiones circundantes, enfrentando las incursiones de grupos delictivos como los Zetas y el Cártel de los Caballeros Templarios. Su influencia operativa en México se extiende a 7 estados: Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Veracruz, donde ejerce un control estricto sobre las operaciones de narcotráfico. También tienen presencia en Morelos, Guerrero y Michoacán, donde enfrentan a grupos rivales en las luchas territoriales por el control del narcotráfico. El Mencho consiguió posicionar al CJNG como una de las organizaciones criminales más lucrativas de México, y por supuesto, todo esto le ha dado un montón de dinero. El grupo liderado por este individuo posee alrededor de $50,000 millones en activos totales. Este hito fue conseguido junto a Abigail González, su cuñado, quien dirigía una facción narcotraficante conocida como los Queenies, aliada del CJNG. Parte del éxito del Mencho en el tráfico de drogas se debió a su habilidad para adaptarse a los cambios en el mercado y las preferencias de los consumidores. Inicialmente, el CJNG se dedicaba a la producción de metanfetaminas, pero luego cambió a la fabricación de heroína cuando vio que los compradores querían otras sustancias. Así es, este individuo tiene mentalidad de tiburón. En mayo de 2015, enfrentó acusaciones por el derribo de un helicóptero militar en Jalisco con un lanzagranadas, resultando en la muerte de 7 militares y una policía federal. Tal vez hayas oído por ahí que este tipo murió, pero en realidad no es así. Se especuló sobre su muerte en marzo de 2018 y febrero de 2022, pero ambas fueron desmentidas. Aunque el último reporte fue respaldado por mensajes en Narcomantas, además, el 8 de diciembre de 2023 se publicó un corrido titulado Ya se fue, que sugería que Nemesio Ceguera había fallecido hace algún tiempo. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta información. A pesar de los rumores sobre su fallecimiento, Oseguera Cervantes sigue liderando el CJNG clandestinamente. La DEA presume que se encuentra oculto en las montañas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Seguramente todavía no está muerto. Tal vez hasta le haya pagado a algún compositor para que escribiera esa canción y así hacerle creer a las autoridades que en verdad sí murió. Pero como vemos en la lista de los top 10 buscados, su nombre todavía figura en el primer puesto. Todos los de su generación han sido abatidos o arrestados, excepto él. El Mencho definitivamente es el más fuerte de todos los de su clase. ¿Qué piensas de este tipo? ¿Crees que es más peligroso que el Chapo Guzmán? ¿Crees que está vivo o que está muerto? Escribe tus opiniones allí abajo, te estaré leyendo. Y este ha sido el video de hoy. Sinceramente espero que te haya gustado. Si así fue, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta luego. Inscríbete al canal y dale like a el video.